Ano, Marco Antonio Solís Sosa nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, México, en el seno de una familia humilde, profundamente unida y marcada por el amor a la música. Desde niño, Marco Antonio ya mostraba una sensibilidad artística poco común. Su oído musical, su talento para la composición y su voz melódica lo distinguían entre los demás. Su infancia transcurrió entre calles polvorientas y melodías que escuchaba en la radio familiar, los boleros, los tríos románticos y las canciones de José Alfredo Jiménez marcaron su inspiración temprana. A los 12 años, junto a su primo Joel Solís, fundó su primer grupo musical llamado Los Hermanitos Solís. Con recursos escasos, pero con una gran ilusión, empezaron a tocar en fiestas locales, bautizos y ferias regionales. El joven Marco Antonio ya escribía letras que hablaban de amor y desamor, mostrando una madurez inusual para su edad. Su familia, aunque no tenía grandes medios, lo apoyó con devoción. Su padre le compró su primera guitarra con sacrificio, y su madre fue su mayor admiradora. A mediados de los años 70, el adolescente Marco Antonio empezó a destacarse en concursos de talentos. Su voz cálida y su estilo melódico lo hacían sobresalir frente a los intérpretes de su generación. Fue entonces cuando decidió profesionalizar su pasión, adoptando una disciplina férrea que más tarde sería su sello característico. En 1975, con apenas 15 años, su camino artístico tomó un giro decisivo al fundar junto a Joel el grupo Los Bukis, un nombre que en el dialecto purépecha significa los niños. Nadie imaginaba que aquella banda juvenil se convertiría en una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la música latina. Pero antes de alcanzar la fama, Solís enfrentó años de esfuerzo. Recorrió pueblos enteros presentándose ante pequeñas audiencias, muchas veces sin cobrar nada, solo por el placer de cantar. Durante ese tiempo, fue puliendo su talento y su imagen, la melena larga, la barba y esa mirada intensa que más tarde se volvería icónica. La humildad de sus orígenes moldeó su carácter, siempre cercano al público, agradecido y profundamente espiritual. Sus letras, desde el inicio, revelaban una gran capacidad para conectar con las emociones humanas. Marco Antonio veía la música como una forma de oración, un puente entre el alma y lo divino. Su educación religiosa y su amor por la poesía popular lo llevaron a componer no solo con técnica, sino con una sinceridad que traspasaba fronteras. En entrevistas posteriores, el propio Solís recordaría aquellos días como la época más pura y honesta de su vida artística, cuando lo movía únicamente la necesidad de expresarse. Durante su adolescencia, Michoacán era un lugar lleno de contrastes. Por un lado, la belleza de sus paisajes, y por otro, las limitadas oportunidades para los jóvenes artistas. Sin embargo, ese entorno lo marcó profundamente. En sus canciones posteriores se pueden escuchar ecos de su tierra, la nostalgia de los campos, el amor por la familia y el respeto por las raíces. Todo lo que vivió en su niñez se transformó en el material lírico que lo distinguiría décadas después. A los 17 años, Marco Antonio Solís ya escribía canciones que mostraban su talento natural como compositor. Su intuición melódica lo hacía crear piezas que parecían sencillas, pero que contenían una profundidad emocional única. Poco después, los Bukis grabaron su primer sencillo, abriendo así una etapa que cambiaría para siempre el panorama de la música romántica mexicana. El joven michoacano estaba destinado a algo grande. Sin embargo, en aquel entonces, no lo movía la ambición ni la fama, sino una fe inquebrantable en la música y en el poder de la palabra cantada. Sus primeros pasos fueron modestos, pero cada acorde y cada verso que escribía lo acercaban más al hombre que con los años sería conocido como el Buki Mayor, una leyenda viviente de la música en español. Este fue el inicio de una historia marcada por la perseverancia, el talento y la inspiración divina. Marco Antonio Solís, el niño de Michoacán que soñaba con llenar escenarios, estaba a punto de emprender el viaje que lo convertiría en un ícono eterno del romanticismo latino.
Cuando Marco Antonio Solís decidió dedicar su vida por completo a la música, no imaginaba que su nombre llegaría a convertirse en sinónimo de romanticismo y autenticidad en toda América Latina. Su historia profesional comenzó formalmente en 1975, cuando formó junto a su primo Joel Solís la agrupación Los Bukis, un proyecto que nació con humildad pero con un sueño inmenso: llevar la música mexicana a todos los rincones del continente. En aquellos primeros años, los Bukis eran un grupo de jóvenes soñadores que recorrían pequeñas ferias y salones de baile, interpretando sus canciones propias. No tardaron en llamar la atención por su sonido fresco y por las letras cargadas de sentimiento. En 1977 lanzaron su primer álbum, Falso Amor, también conocido como Casas de Cartón, que contenía temas de amor y desamor inspirados en las vivencias cotidianas del pueblo. El sencillo Falso Amor fue el punto de partida de un fenómeno musical que marcaría una era. Durante la década de los 80, los Bukis se consolidaron como el grupo más importante de la música grupera. Temas como Tu cárcel, Y ahora te vas, Cómo fui a enamorarme de ti, Mi fantasía o Quiéreme, se convirtieron en himnos que definieron una generación. Marco Antonio Solís no solo era el vocalista, sino también el compositor, arreglista y productor. Su estilo mezclaba el romanticismo clásico con toques de música tradicional mexicana, logrando un sonido único que seducía tanto al público popular como al más exigente. El éxito fue tan grande que pronto comenzaron las giras internacionales. México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica se rindieron ante la voz del michoacano. En cada concierto, miles de personas coreaban sus letras, que hablaban de amores imposibles, despedidas dolorosas y esperanzas eternas. Marco Antonio se convirtió en el alma del grupo, el rostro visible y la pluma que componía historias universales. Su capacidad para transmitir emociones sinceras lo diferenció de otros artistas del género. En 1995, después de 2 décadas de éxitos con los Bukis, Marco Antonio decidió iniciar su carrera como solista. Fue un paso arriesgado, pero su instinto artístico lo guiaba hacia nuevos horizontes. Su primer disco en solitario, En pleno vuelo, marcó el comienzo de una nueva etapa. Más introspectiva y madura, en él, su voz sonaba más refinada y sus letras más profundas, reflejando su evolución personal y espiritual. El álbum fue un éxito inmediato y demostró que su talento trascendía cualquier agrupación. A partir de entonces, cada producción de Marco Antonio Solís se convirtió en un acontecimiento. Trozos de mi alma, 1999, fue un punto de inflexión. Contenía temas como Si no te hubiera sido, ¿Dónde estará mi primavera? Y Más que tu amigo, canciones que se convirtieron en clásicos modernos de la música latina. Su romanticismo sencillo y su autenticidad lo hicieron conectar con varias generaciones. En poco tiempo, Marco Antonio pasó de ser un ídolo de la música popular a una figura universal. Su carrera como solista lo llevó a compartir escenario con grandes artistas internacionales como Marc Anthony, Johann Sebastian, Alejandro Fernández, Lucero, Laura Pausini y Enrique Iglesias. Cada colaboración mostraba una nueva faceta de su versatilidad artística. Además, su influencia se extendió al cine y la televisión. Muchas de sus canciones fueron incluidas en telenovelas y películas, reforzando su presencia en la cultura popular. Marco Antonio Solís también se destacó como productor y mentor de otros artistas. Su visión musical y su sensibilidad lo convirtieron en un referente para toda una generación de intérpretes que crecieron escuchando sus melodías. Siempre insistía en que la clave del éxito era la honestidad artística. No se puede cantar lo que no se siente, decía con frecuencia. Esa filosofía fue su brújula durante toda su carrera. A lo largo de los años, su figura adquirió un tono casi espiritual. Sus letras, impregnadas de fe y esperanza, empezaron a reflejar su búsqueda interior. En entrevistas, Marco Antonio confesó que su inspiración provenía de la conexión con Dios y con el amor universal.
Por eso, muchas de sus composiciones, aunque hablan de relaciones humanas, esconden un mensaje más profundo sobre la superación, el perdón y la fe. Sus logros son innumerables. Ha ganado múltiples Latin Grammy, Billboard Latin Awards y premios Lo Nuestro. Su nombre figura en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento reservado para los artistas que han dejado una huella imborrable en la cultura. Pero más allá de los premios, lo que define su éxito es la fidelidad de su público, que lo ha acompañado por más de 4 décadas. Durante sus giras más recientes, Marco Antonio Solís ha demostrado que su voz y su carisma permanecen intactos. Cada concierto es una experiencia emotiva donde combina la nostalgia con nuevas creaciones. Ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, manteniendo una conexión genuina con el alma de sus oyentes. Su carrera es la historia de un hombre que jamás traicionó sus raíces ni su sensibilidad artística. Desde los humildes inicios en Michoacán hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, Marco Antonio Solís ha recorrido un camino de disciplina, fe y amor por la música. Hoy, a sus 65 años, su nombre es sinónimo de legado, romanticismo y verdad artística. Detrás del artista legendario que ha conquistado escenarios en todo el mundo, existe un hombre profundamente familiar, romántico y reservado. Marco Antonio Solís siempre ha protegido su vida privada con discreción, pero a lo largo de los años, se ha sabido que su historia personal está llena de amores, desafíos y lazos que lo marcaron profundamente. Desde joven, Marco Antonio fue un enamorado de la vida y del amor. Sus canciones lo delatan. Cada verso es un reflejo de experiencias vividas, de pasiones intensas y de heridas que el tiempo no logró borrar. En los años 70, cuando aún era un adolescente con sueños de fama, vivió sus primeras historias románticas en Michoacán. Aquellas relaciones inocentes y fugaces se transformaron con el tiempo en materia prima para sus primeras composiciones. Sin embargo, fue en los años 80 cuando el amor tocó su vida de forma decisiva. Marco Antonio contrajo matrimonio por primera vez con Beatriz Adriana, una cantante mexicana muy conocida en aquella época. Juntos formaban una pareja que despertaba admiración en el mundo artístico. Dos voces privilegiadas unidas no solo por la música, sino también por una conexión emocional muy profunda. De esa relación nació su primera hija, Beatriz Adriana Solís, quien heredó la sensibilidad y el talento musical de su padre. Pero la fama y las giras interminables pusieron a prueba el matrimonio. La vida de los escenarios, los compromisos y las ausencias prolongadas terminaron por enfriar la relación. Con el paso del tiempo, la pareja se separó, aunque siempre mantuvo un vínculo de respeto mutuo, especialmente por el bienestar de su hija. Marco Antonio ha hablado pocas veces sobre aquella etapa, pero en una entrevista llegó a decir con serenidad: el amor también enseña a soltar, y en el silencio uno aprende a amar de otra forma. Años más tarde, el destino volvió a cruzar su camino con el de Christy Solís, una modelo y bailarina cubana a quien conoció durante una presentación en los años 90. Fue un flechazo inmediato. Christy, conocida por su elegancia y dulzura, se convirtió en el gran amor de su vida. Juntos han construido una relación sólida, que ha perdurado por más de 3 décadas. En 1993 se casaron y desde entonces han formado una familia ejemplar, lejos del escándalo mediático y centrada en los valores. De esta unión nacieron 2 hijas, Allison y Marla Solís, quienes han crecido en un entorno lleno de arte, espiritualidad y amor. Ambas han mostrado inclinaciones artísticas desde pequeñas, participando en proyectos musicales y compartiendo escenario con su padre en algunas ocasiones especiales. Marco Antonio se ha mostrado siempre orgulloso de sus hijas, a quienes considera su mayor bendición. Ellas son mi inspiración constante, ha dicho en más de una oportunidad. El cantante ha explicado en numerosas entrevistas que su familia es el pilar que lo mantiene equilibrado frente a la fama. Christy ha sido su compañera en los momentos más duros de su carrera, su confidente y su fuerza silenciosa. Ella es mi calma, confiesa Marco Antonio,
destacando la espiritualidad y la paz que ella ha traído a su vida. A diferencia de muchos artistas, él ha preferido una vida doméstica tranquila, dedicada al amor, la meditación y la música. La Casa de los Solís, ubicada entre México y Estados Unidos, refleja ese equilibrio. Un lugar donde la música y la familia se funden en armonía. No es raro que el artista componga al amanecer, mientras su esposa prepara café o sus hijas ensayan melodías en el piano. Ese entorno familiar ha sido, sin duda, una de las claves de su longevidad artística. A lo largo de los años, Marco Antonio también ha mantenido relaciones cercanas con sus hermanos y sobrinos, con quienes comparte el amor por la música. Su familia extendida ha participado en varios de sus proyectos, formando una red de apoyo sólida que le ha permitido mantenerse fiel a sus raíces michoacanas. En lo personal, Solís es un hombre profundamente espiritual. Practica la meditación, lee textos filosóficos y cree firmemente en la energía del amor. Esta filosofía de vida se refleja en su obra, donde la fe y el perdón son temas recurrentes. El amor no se acaba, solo se transforma, suele decir en sus conciertos, provocando lágrimas y aplausos del público. En el ámbito sentimental, su historia con Christy ha sido vista como una de las más estables del medio artístico. Ambos han demostrado que la fama no tiene por qué destruir una relación si existe respeto, comunicación y amor verdadero. Han criado a sus hijas lejos de los excesos y las superficialidades del espectáculo, inculcándoles valores de humildad, trabajo y espiritualidad. Hoy, con más de 30 años de matrimonio, Marco Antonio Solís continúa considerando a su familia su refugio sagrado. Su esposa y sus hijas han estado presentes en los momentos más significativos de su vida, desde sus premios internacionales hasta sus giras mundiales. Son, sin duda, la razón por la que el artista sigue inspirando amor, serenidad y esperanza. Pero hay un aspecto de su vida familiar que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Los 4 hijos que forman parte de su historia y que, hasta hace poco, él no había mencionado públicamente. En el próximo capítulo, Marco Antonio Solís rompe ese silencio y revela, con emoción y honestidad, quiénes son y cómo ha sido su relación con ellos. Una confesión que sorprendió al mundo entero y mostró, una vez más, la grandeza de su corazón. A sus 75 años, Marco Antonio Solís decidió abrir una parte de su vida que durante décadas había mantenido en silencio. En una entrevista reciente, el artista sorprendió a todos al hablar abiertamente de sus 4 hijos, revelando una verdad que conmovió a millones de seguidores. No fue una confesión escandalosa, sino un acto de amor y transparencia que mostró una vez más la madurez emocional y espiritual del hombre detrás del ídolo. Durante años, los medios y los fanáticos sabían de sus 2 hijas más conocidas, Allison y Marla Solís, fruto de su matrimonio con Christy Solís, su compañera de vida. Las jóvenes, talentosas y carismáticas, han seguido los pasos de su padre, incursionando en la música y mostrando una conexión artística evidente con él. Sin embargo, pocos conocían en detalle su vínculo con Beatriz Adriana Solís, su hija mayor, nacida de su relación con la cantante Beatriz Adriana en los años 80, ni con su hijo Marco Antonio Jr., quien durante mucho tiempo se mantuvo alejado del ojo público. En su revelación, Marco Antonio explicó con serenidad: «He aprendido que los hijos son regalos de la vida. Cada uno llega con su propia misión, y mi deber como padre es amarlos y acompañarlos, aunque nuestros caminos no siempre coincidan». El tono pausado y sincero con el que habló conmovió al público. En lugar de buscar titulares o protagonismo, el artista eligió el momento adecuado para compartir una parte de sí, que había guardado por respeto a su familia. No fue una confesión de culpa, sino una celebración de la vida, la paternidad y la reconciliación. Marco Antonio reconoció que durante sus años más intensos de fama, especialmente en la era dorada de los Bookies, y su lanzamiento como solista, su tiempo y energía estaban consumidos por la música. En aquel entonces, la presión de los escenarios, las giras interminables y las grabaciones lo alejaban, sin quererlo, de los momentos familiares más simples,
La vida artística te da mucho, pero también te quita, admitió con nostalgia. Sin embargo, con el paso de los años, el cantante fue recuperando esos lazos. Hoy mantiene una relación cercana con sus 4 hijos, cada uno con un papel distinto en su vida. Beatriz Adriana, su primogénita, ha desarrollado una carrera musical propia, con un estilo fresco pero con esa misma sensibilidad que caracteriza a su padre. Ambos han compartido escenario en varias ocasiones, demostrando que el talento y la conexión familiar pueden trascender cualquier distancia. Por su parte, Marco Antonio Jr. ha preferido mantener un perfil discreto, alejado del espectáculo. Aún así, el Buki mayor lo mencionó con orgullo. No todos los hijos nacen para el escenario, pero todos tienen su propia luz. Ese reconocimiento público fue interpretado como un gesto de reconciliación y respeto hacia su hijo, con quien había tenido una relación intermitente durante años. Las más jóvenes, Allison y Marla, representan la nueva generación del legado Solís. A menudo acompañan a su padre en giras y eventos, mostrando una complicidad entrañable. En redes sociales, Marco Antonio suele compartir mensajes llenos de cariño hacia ellas, reafirmando su papel como un padre presente, amoroso y espiritual. La revelación de sus 4 hijos también fue una manera de honrar su recorrido vital. A los 65 años, Marco Antonio no solo es un artista consagrado, sino un hombre que ha hecho las paces con su pasado. En su mensaje, subrayó la importancia del perdón y del amor familiar como pilares de su existencia. He cometido errores, como todos, pero aprendí que el amor de un hijo no se pierde. Se cultiva con el tiempo, con la comprensión y con el alma. La noticia se viralizó rápidamente. Medios de toda América Latina y España destacaron la sinceridad del artista, resaltando que no se trataba de un escándalo, sino de una confesión profundamente humana. En una época donde muchos ocultan sus verdades por miedo al juicio público, Marco Antonio Solís eligió hablar con el corazón, reafirmando su imagen de hombre sabio, sensible y coherente con su mensaje artístico. Los fans respondieron con una ola de cariño. En redes, miles de mensajes lo felicitaron por su honestidad y su forma de asumir la paternidad con orgullo y humildad. Algunos lo calificaron como el padre del romanticismo latino, no solo por sus canciones, sino por su ejemplo de vida. Hoy, Marco Antonio Solís vive un momento de plenitud. Rodeado de su esposa Cristi, sus hijas y en contacto con todos sus hijos, el artista disfruta del fruto de una vida de esfuerzo y amor. Su hogar, lleno de música, espiritualidad y armonía, refleja el equilibrio que tanto buscó durante años. En su más reciente concierto en Guadalajara, antes de interpretar Si no te hubiera sido, el cantante dedicó unas palabras al público. Esta canción es para todos los que amamos sin medida, para los que entendimos que el amor es la única herencia que vale la pena dejar. El público estalló en aplausos. Muchos entendieron que esa frase iba más allá de una dedicatoria. Era el resumen de su filosofía de vida. Marco Antonio Solís, el hombre que le cantó al amor durante medio siglo, nos enseñó con su revelación que la mayor obra de un artista no está en los escenarios, sino en el corazón de aquellos que ama. Así, el niño de Michoacán que soñó con cambiar el mundo a través de la música, ha completado el círculo de su vida. Hoy, a los 65 años, sigue siendo un símbolo de fidelidad, introspección y ternura. No solo por su voz inmortal, sino por su capacidad de abrir su alma con la misma honestidad con que escribe cada verso. Escribe cada verso. Escribe cada verso. Escribe